echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, hemos leído la palabra del Señor. Vamos a compartir un tema que se llama relatos del más allá. Relatos del más allá. ¿A cuántos le gustan escuchar cuentos, escuchar historias de parte de personas mayores? ¿Verdad que es bien interesante sentarse a los pies de alguien o sentarse a tomarse una taza de café con alguien y de repente empezar a escuchar una historia de la gente mayor? Yo tuve la oportunidad de vivir en la misma colonia donde vivía mi abuelo de parte de papá, y mi abuelo de parte de papá siempre salía a sentarse a las gradas de la casa de él, a la entrada, y yo de vez en cuando iba, curiosamente, y me estaba recordando de eso, y ni sé por qué lo hacía, pero siempre tenía esa particularidad de vez en cuando dedicar tiempo a mi abuelo y sentarme con él y escuchar contarme historias. Él estuvo en la construcción del canal de Panamá, como muchos de sus familiares también estuvieron. Yo me iba y me sentaba ahí y escuchaba los relatos de él, y era bien interesante aprender, ver cómo ellos vivieron y estar a los pies de alguien que relataba una historia que a su parecer era interesante. También tengo la oportunidad de sentarnos en la sala y escuchar a mi suegro cómo nos cuenta que fue la época donde él estuvo en el ejército, y él nos cuenta cómo fue eso y las estrategias, y uno aprende de ellos. También sentarme a escuchar los relatos de mi papá cuando él era niño, y los relatos de mi mamá también cuando estoy almorzando con ella, cuando la voy a visitar, y es tan interesante escuchar y no tanto hablar, ¿verdad? Porque a veces nosotros hablamos y queremos contar lo que nos pasó a nosotros, pero últimamente Dios me está enseñando a mí, y sería bueno que aprendiéramos todos también, porque la Biblia nos enseña que tenemos que aprender eso, a escuchar en lugar de estar hablando. Y me gusta escucharlos, me gusta sentarme a escuchar sus relatos. Pero imagínense si ustedes y a mí nos gusta escuchar historias de familiares cercanos, de gente que pues es importante para nosotros. Imagínense estas personas que estuvieron sentadas a los pies del Señor escuchando una historia, no una parábola, sino una historia de Jesús, y una historia que tenía que ver con un relato de lo que ocurre después de la muerte. Porque para nosotros es importante entender estos principios que a la vez son doctrinales, pero a la vez van a fortalecer nuestra fe a la hora de enfrentar ese evento que es inevitable en nuestra vida, que es como lo es
la muerte, porque todos lo vamos a enfrentar de alguna u otra manera. Algún familiar vamos a enfrentarlo con un ser querido, y la vamos a enfrentar en carne propia. No sabemos cuándo, pero lo vamos a enfrentar, y eso es lo bonito de la vida. Lo bonito de la vida es que se termina, porque imagínese usted, si usted viviera en esta tierra para siempre, con que en 50 años usted ha hecho y deshecho con su vida. No digamos si el Señor le diera 500 años, con que en 25 años usted está hasta aquí de problemas. Imagínese en cuántos problemas usted se metiera si viviera 300 años o 500 años. Entonces, una de las cosas bonitas de la vida es que termina, y que por eso nosotros tenemos que aprovechar cada instante a vivirlo y a disfrutarlo, y a no amargarnos por cosas que son insignificantes de cara a cosas como la vida o la muerte. Entonces, nosotros tenemos que aprovecharla y tenemos que verla, esos eventos, como la Biblia los ve y no como el resto del mundo los mira. Entonces, está Jesús contándoles un relato que muchas personas dicen, muchos estudios bíblicos, estudiosos de la Biblia, dicen que es una parábola. Pero hay también gran fuente de información, o gran fuente de debate o de sustento para decir que es una historia. Entonces, lo primero que yo quiero que nos pongamos de acuerdo en esta tarde de estudio bíblico, porque hemos venido a un estudio bíblico, pongámonos de acuerdo si es una historia o es una parábola. En primer lugar, el debate surge porque es el único relato de Jesús en el cual se mencionan nombres. Menciona el nombre de Lázaro y menciona el nombre de Abraham. En las demás parábolas no se mencionan nombres. Es el único relato donde se mencionan nombres. Entonces, de allí que muchos dicen de que es una parábola, que es una historia, porque si fuera una parábola, el Señor estuviera mintiendo en algunos aspectos de este relato, y el Señor no miente, porque estuviera inventándose un nombre de una persona que nunca existió. Entonces estuviera incurriendo en una mentira, y de ahí surge la idea de que es una historia, porque el Señor no miente. Por otro lado, también se mencionan figuras como el seno de Abraham, que es una figura que se menciona acá, y por eso algunos dicen que es parábola. Pero nosotros más adelante, y hay mucho sustento bíblico para decir de que el seno de Abraham era un lugar que realmente la Biblia lo relata como un lugar que es una realidad. Así que cuando nosotros también estudiamos el resto del cuerpo de la Biblia, el resto del Nuevo Testamento, y por cuestiones de tiempo no podemos ahondar en versículos, y no me gusta tampoco a mí hacer un ataque de versículos a la iglesia, porque yo lo considero un poco antipedagógico, porque leemos un montón de versículos y a la larga la gente va a bombardear de versículos y muchas veces no se nos queda nada. Pero el cuerpo del Antiguo Testamento nos da una idea de que todo lo que está relatado acá por el Señor es una realidad, es real, y por eso se concluye de que es una historia. Ahora, vamos a sacar algunos apuntes que yo le llamé apuntes pastorales de esta historia o de este relato que el Señor nos deja para nuestra enseñanza. También vamos a sacar más adelante algunos apuntes doctrinarios para nuestra fe y para cuestiones doctrinarias de nuestra fe también. Entonces, vamos a sacar algunos apuntes pastorales y comencemos, hermanos. Ya pusimos un poquito de base para ahondar en el estudio de la palabra, y quiero comenzar leyendo el versículo 19, donde dice: había un hombre rico. Y luego dice el versículo 20: había también un mendigo llamado Lázaro. Vamos a comenzar con el primer apunte que yo considero un apunte pastoral. Dios no menciona los nombres de las personas arrogantes. La Biblia dice que Dios al arrogante y al altivo lo mira de lejos, pero está cercano de los humildes y quebrantados de corazón.
El primer apunte que yo quiero compartirles, hermanos, es que incluso en un relato de la Biblia, para Dios, una persona altiva es un X en la vida. ¿Saben ustedes lo que es un X en la vida? Alguien que no vale absolutamente nada. Entonces, un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Lázaro significa ayudado por Dios. Había un hombre rico, así como con desprecio. No dice su nombre, no tiene importancia, no los conoce. Su nombre no está escrito en el libro de la vida, porque el altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, el primer apunte es que era una persona desconocida. ¿Por qué decimos de que era arrogante? Por la forma de vestir. Vestía de púrpura y de lino fino, que era la forma en que vestían los reyes. Es decir, que él se creía un semirrey y hacía banquetes todos los días con esplendidez. Dicen los textos originales con brillantez. Otros textos también dicen con suma elegancia, para que toda la gente lo viera. Y era una persona altamente arrogante y altamente egocéntrica, a tal punto que solo se concentraba en él. ¿Y por qué digo esto? Porque sentaban a un mendigo que se llamaba Lázaro a la puerta y nunca se indignó de por lo menos mandarle un pedazo de pizza, mandarle un pedazo de lo que sobró de la fruta. Nada, porque él ansiaba, por lo menos dice el relato bíblico, de que el mendigo tenía hambre, y si tenía hambre era porque nadie lo saciaba. Hermanos, qué bendición es que nosotros venimos a una iglesia que de vez en cuando vemos gente que duerme cerca a nuestro alrededor de la iglesia, pero qué bendición es que no hemos caído como Iglesia Manuel en una actitud religiosa de que simplemente los vemos, sino que el día sábado ellos saben que ellos pueden venir a este lugar por un plato de comida caliente. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Le damos un aplauso al Señor, porque somos una iglesia que no ha caído en esa frialdad de ver a la gente y de verlos como personas insignificantes. Es decir, Dios mira a este rico, lo mira, este no vale nada, es un X en la vida para mí, no lo conozco, no vale la pena ni mencionar su nombre, porque era una persona altiva. Dios a los altivos los mira de lejos. Hermanos, por otro lado, conoce el nombre de Lázaro. Del mendigo sí lo conoce, el de él sí. Hermanos, qué bendición es esto que les voy a contar, que lo saco de la Biblia. Mucha gente en este mundo es conocida. Los grandes deportistas son las personas que más seguidores tienen en las redes sociales. Millones, cientos de millones lo siguen. Son conocidos, su rostro es conocido por todo el mundo, su rostro es conocido por los musulmanes, por los cristianos, su rostro es conocido por los ricos, por los pobres, sus rostros son conocidos por los gobernantes, sus rostros son conocidos por los presidentes, por los terroristas, sus rostros son conocidos por los delincuentes, pero probablemente, y casi estoy seguro, de acuerdo a este relato bíblico, que no son conocidos en el cielo. En el cielo no los conocen. En el cielo miran a Cristiano Ronaldo y dicen: ¿este quién es? Toda la gente le rinde culto a los grandes futbolistas. Y yo les aseguro, y así con una certeza suprema, de que no lo conocen a él allá en el cielo. No lo conocen. Ven a esos grandes ricos, arrogantes, no los conocen. Sin embargo, muchas de las personas acá pueden pensar que su paso en esta vida es insignificante, que su paso en esta vida no tiene trascendencia. Pero hermanos, si tú eres una persona que ha reconocido a Jesús como Señor de tu vida y has tenido la humildad de servirle con todo tu corazón, aunque ni en la iglesia seas conocido, aunque vengas a servir a Misericordia y nadie te lo reconozca y nadie te conozca, porque algunos ni sabemos los que sirven acá, pero aunque nadie te conozca, hermano, tú eres más conocido en el cielo que todas estas personas arrogantes que Dios y el cielo no los conocen. Hermano, los ángeles te conocen en el cielo. Dile a la persona que tienes a la par: eres famoso en el cielo. Tú eres famoso en el cielo. Nos conocen. Hermanos, somos conocidos en el ambiente espiritual, en el ambiente celestial.
Los ángeles te conocen, los arcángeles te conocen y Dios te conoce. Aunque la gente de acá no te conozca, aunque la gente de acá tú le mandes invitación a las redes sociales y no la aceptes porque no te conoce, hermano, ¿qué importa eso? Dios te conoce. Dios te conoce, el Dios todopoderoso te conoce por nombre, conoce tus emociones, conoce tus tristezas, conoce tus soledades, conoce tus angustias, conoce cuando te estás tronando los dedos porque sientes que no te va a alcanzar el mes. Dios te conoce. Le damos un aplauso al Señor porque Dios nos conoce. Dios sabe que tú lloras en la noche, pero que tú también confías en Él. Dios te conoce, hermano. Dios te conoce. Entonces, el relato comienza así: un hombre rico, X en la vida, no lo conoce nadie, no lo conoce ni Dios, ni lo menciona, ni siquiera queda establecido su nombre en la Biblia. Pero el de Lázaro sí, el de un mendigo sí, el de una persona que mendigaba. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué era un mendigo Lázaro? Si a la larga se salvó, ¿por qué sufría? ¿Por qué los creyentes sufren? Pueden haber muchas respuestas. Gran parte de mis últimos sermones los he sacado de los devocionales que yo hago con mi esposa. Leemos un versículo de la Biblia, un relato, y empezamos a mencionarlo y mi esposa me empieza a dar ideas. Incluso Fer me da ideas también. Cuando yo le cuento de lo que voy a hablar, me da ideas. Y tengo la oportunidad de las ideas que ellos me dan, yo compartírselas a ustedes también. Pero ella me decía, ¿por qué será pobre Lázaro? Y mi esposa me decía, no te metas con Lázaro, no hables nada mal de Lázaro, me decía. Porque podemos hablar un montón de cosas de Lázaro. Podemos decir que era un mal administrador, que era una persona que no se cuidó, que le comenzó la enfermedad y no fue al hospital, un montón de cosas. Pero mi esposa dice, de Lázaro no vayas a hablar mal en el culto, me decía. Pero podemos encontrar muchas razones por qué la gente sufre. Muchas razones, hermanos. Pero yo me quiero adelantar porque esta era casi la conclusión de mi sermón, pero no lo puedo dejar de mencionar, porque no puedo dejar de mencionar cosas que yo considero que Dios quiere decírtelas en este momento. Hay gente rica en maldición y hay gente pobre y que está sufriendo en bendición. ¿Cómo lo sabemos? Lázaro se salvó al final. Él era una persona que sufría, pero estaba en bendición. En cambio hay gente rica que aparentemente no sufre, que tú piensas que no sufren, pero están en maldición. Tú miras, si este no necesita ni siquiera que oremos por él, si es el que más necesita. Mi jefe tiene tanto dinero, tiene haciendas por todos lados, sí no necesita que oremos por él. Hermano, es el que más necesita, porque tú, aunque pases necesidades de vez en cuando y pases sufrimiento, tú has reconocido para dónde vas. Sin embargo, esta persona no lo ha reconocido, entonces el más necesitado es él. Lázaro sufre y está ahí mendigando, pero su nombre es conocido. Y tan conocido es su nombre, tan conocido es el nombre de Lázaro, que el Señor lo manda a traer con sus ángeles. Y este es el siguiente apunte pastoral. El siguiente apunte pastoral es cuando los dos mueren. Miren lo que dice la Biblia. Leamos el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El siguiente apunte pastoral que yo quiero compartirte es que cuando un justo muere, cuando un cristiano calibrado con el Señor muere, tiene asistencia celestial. Los ángeles lo asisten. Es decir, que cuando esa persona ha muerto, no es así nomás. No creas de que solo los de la funeraria se hacen cargo y los familiares. Tú no logras ver, pero la Biblia nos da esa oportunidad que con los ojos de la fe lo miremos, de que hay asistencia celestial. Los ángeles vienen y los ángeles asisten a su familia, lo fortalecen. Los ángeles vienen por él. En cambio, si ustedes leyeron, y murió el rico también y fue sepultado, no hay asistencia celestial, hay solo desesperanza en la muerte de las personas que mueren sin Dios. Pero Lázaro tuvo asistencia celestial, mandó los ángeles y se lo llevaron
para el seno de Abraham, un lugar de consuelo, un lugar donde se terminó el sufrimiento. Entonces, hermanos, dentro de nuestros apuntes pastorales es el tercer apunte que les traigo antes de entrar a los apuntes doctrinales, que Dios nos permite en esta tierra experimentar un poco del infierno, pero Dios también nos permite experimentar a los que vamos para el cielo un poco del paraíso que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo lo podemos ver en este relato? Yo traté de abrir mi imaginación a este relato. Lo estuve estudiando un día en la noche, estuve indagando acerca de cómo es posible que estas personas hayan experimentado, por un lado, el rico, un poco del infierno o un poco del lugar de tormento que le esperaba, y cómo fue posible que Lázaro haya experimentado un poco del consuelo, de la paz y del bienestar que le esperaba en el seno de Abraham. Lo que yo puedo ver es que, en primer lugar, el rico empezó a experimentar el infierno aquí en la tierra porque era una persona egoísta. Hermanos, quiero darles una declaración contundente: los egoístas no son felices. Ningún egoísta es feliz, ninguno, porque solo piensan en ellos y porque solo piensan, todo el mundo gira alrededor de ellos y nunca van a estar contentos como están las cosas. Nunca van a estar agradecidos porque son egoístas. Hermano, el gozo de nosotros los creyentes es compartir, es dar. Ese es nuestro gozo. El gozo de nosotros está en dar. Era tan egoísta este hombre que, teniendo tanto, no le podía ni siquiera mandar una tortilla con queso al pobre mendigo que estaba afuera de la casa de él. Él era una persona altamente egoísta, y los egoístas, por mucho, nunca van a ser felices. El gozo, hermano, cuando nosotros compartimos, hay tremendo gozo. Cuando usted recibió su primer sueldo, ¿quiénes se recuerdan su primer sueldo y ustedes fueron al súper y llevaron a la casa lo primero? Hermanos, compartir es un gozo. Llegar a la casa de sus padres, que ahora les cuesta porque por la edad que tienen, y ustedes darle, hermano, produce un gozo eso. Los egoístas no pueden disfrutar de ese gozo de compartir. Los creyentes sí. Los que tratamos de compartir lo que tenemos, es nuestro gozo cuando compartimos. También el rico comenzó a disfrutar del infierno o del tormento aquí en la tierra porque tenía tan baja autoestima que tenía que vestirse con lo último, porque si no, no se sentía bien. ¿Qué es esto, hermanos? Es cuando usted no tiene la suficiente humildad de no sentirse bien con la ropita que carga. Siéntase contento con la ropa que carga, ya sea de marca o no sea de marca. Yo estudié en un colegio donde iba gente bastante adinerada. Yo no tenía para comprar las guayaberas que ellos tenían. Yo me acuerdo que la marca de mi guayabera era Don Gato, porque no me alcanzaba para una San Jacks. Pero yo nunca me sentí mal. Nunca me sentí mal. Me acuerdo que a mí me gustaba andar con los zapatos que estaban de moda y que siguen de moda, unos All Star. Yo no tenía para comprar otro. Yo rotos, con mis zapatos rotos iba. Gracias a Dios que se pusieron de moda los zapatos rotos en ese momento. Pero yo nunca me sentí mal. Nunca me sentí mal tampoco por a veces no comprarme lo que yo quería. Porque las personas que hemos entendido que no está en la ropa lo más importante, que está en el interior, en el corazón, en la sencillez, nosotros no nos sentimos mal en ningún momento. Pero el arrogante se tenía que vestir con lo último que estaba, porque cuando él entraba a la reunión, quería que todos los volvieran a ver. Me preguntaba una hermana en el discipulado: y hermano, ¿cómo tenemos que venir vestidas las mujeres a la iglesia? Pues me decía, la Biblia dice que no peinados ostentosos. En primer lugar le hablé de la sensualidad, y yo le dije: hermana, no venga sensual a la iglesia, le dije yo. No venga sensual, cubra sus partes lo más que pueda, le dije yo. Cúbralas, póngase blusas larguitas ahí, escotes tapaditos,
y no sensual a la iglesia. Y le dije, y no se vista con el deseo en su corazón que cuando usted entre, porque las mujeres compiten entre ellas. Los hombres no sabemos de ropa de mujeres. Y el hombre que sabe de ropa de mujeres, es porque habla mucho con su esposa y su esposa le cuenta. Pero los hombres no sabemos. Los hombres no sabemos de combinaciones de cartera con zapatos y todas esas cosas. Uy. Las mujeres muchas veces compiten entre ellas. Entonces quieren que cuando cruce la pierna, que todas me miren los zapatos que cargo. MD cabal. Mire, si usted se los puede comprar, bendito sea el Señor. Y si usted se los puede comprar y puede andar vestida como usted quiere y mantener la sencillez de corazón, bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón. Si nuestro corazón, nosotros, el deseo al final de cuentas es que la gente nos admire y nos diga, puchica, qué bonito, y que apantallemos a todos, que vengamos con lo último, hermanos, ahí sí estamos incurriendo en el pecado que incurrió este rico, de que quería lo último. Él quería lo último, que cuando parquee el carro allá afuera, que aquí enfrente lo voy a dejar para que, es más, si me dejan meterlo aquí, lo voy a parquear aquí me voy a bajar cuando me toque predicar. Ese es el pecado de las personas que tienen baja autoestima. Las personas que tienen su autoestima sano no sufren. Se pueden poner una ropa de marca cara y se pueden poner una de marca moderada. Se pueden poner una camisa comprándosela en Simán, pero también se pueden comprar una de las que de segunda mano. No hay ningún problema. No va a cambiar nada en mí. Y podemos usar marca Don Gato y nada cambia. No cambia nada en nuestra vida. Pero las personas arrogantes no pueden andar, son infelices. Y ahí viene el infiernillo que viven. Son infelices porque no tienen lo que quieren, porque no tengo los Nike que se pone aquel, sino que solo me alcancé a comprar los mágicos bracos. Hasta ahí me alcanzó. Hasta ahí le alcanzó a mis tatas. Y maldecimos. Y yo les aseguro que ustedes van a comenzar a vivir un pequeño infiernillo aquí en la tierra por no poderse comprar las cosas que siempre han querido. Y muchas veces Dios se las niega porque dice, tenés que aprender a tener un corazón sencillo. También por otro lado, este rico ofrecía banquetes todos los días. ¿Y saben por qué ofrecía banquetes? Yo me lo quiero imaginar así, porque era la única forma de tener amigos. Nadie lo quería por lo que él era, sino que la gente lo buscaba por lo que tenía. Apantallaba a la gente por lo que tenía. La gente llegaba porque él pues daba grandes banquetes, pero al final de la fiesta, ¿qué le quedaba? Una vida vacía de regreso. Recuerdo yo en mis épocas cuando yo anduve en el mundo y veníamos de una buena fiesta donde había habido buena diversión, risas, cervezas y toda la cosa. ¿Y qué era lo que nos quedaba al final de la fiesta? Aparte de la goma, nada. No nos quedaba nada. Nada nos quedaba. Se terminaba todo y teníamos que ir el siguiente día a ver otra vez para saciar ese enorme vacío que teníamos. Y ese momento que llega en la noche, cuando no tenemos esperanza en Dios y no tenemos nadie quien nos quiera realmente por lo que somos, era el infierno que este rico también vivía. Por otro lado, hermanos, este rico tenía una vida tan miserable, era tan pobre este rico, tan pobre, que el relato de la Biblia es tan contundente en cuanto a la miseria y a lo ruin que era este rico, que los perros, hermanos, los perros eran más compasivos con este pobre persona, con este pobre mendigo. ¿Cómo es posible que un perro sea más compasivo que un ser humano? ¿Cómo es posible que muchas veces los animales nos den lecciones de vida cuando supuestamente nosotros somos los seres más inteligentes sobre la tierra? Pero muchas veces los animales nos dan lecciones de vida, como este pequeño perro. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes les han dado lecciones los animales? Una de las cosas que los perros nos enseñan es
la tremenda lealtad que le tienen a uno, ¿verdad? Uno llega a bolo a la casa. Bueno, antes uno llegaba a bolo a la casa, le daba de patadas al chucho y uno le decía el nombre y el perro llegaba. Son leales hasta la muerte. Era el único que no les importaba que usted no se hubiera bañado 5 días y se llegaba el chucho. Yo lo he visto, miren hermanos, ahí por mi casa pasa un señor que pasa buscando la basura, es de la calle y quizás es alcohólico, pero anda como con 5 chuchos detrás de él y los chuchos le son fieles, no le hacen mala cara porque quizás huele mal. Los chuchos le demuestran fidelidad. ¿Y cómo es posible que en este relato de la Biblia los perros sean compasivos? Un perro sea más compasivo que un ser humano que tenía todo para ser compasivo. Es preferible la compasión auténtica, ¿verdad?, de un animalito a la compasión hipócrita que nos puede tener una persona. Cuando nosotros vamos a un funeral y vamos a una vela, vamos a demostrar el dolor y vamos a estar ahí con la gente y no vamos a hacer otra cosa. No vamos a más allá de que para nosotros el morir es ganancia, pero vamos a demostrar respeto y vamos a estar ahí y no vamos simplemente porque pues me toca que ir porque era un miembro de la iglesia. Vamos y estamos y apoyamos. La próxima vez, hermano, que usted vaya a un funeral y vaya a una vela, apoye de corazón y siéntese ahí con los dolientes. No tiene necesariamente que decir nada, simplemente acompañe, pero acompañe de corazón y no simplemente llegue por pasar, acompañe de corazón, porque en este relato no puede ser que el perro tenga una compasión más genuina que un rico que le podía dar todo. Era una persona ruin. Por otro lado, ¿dónde comenzó a experimentar la paz y el consuelo? Lázaro, con los perros. Dios había mandado a los perros para que lo consolaran y lamieran sus llagas. Se cree que la saliva de los perros tiene muchos menos microbios que la saliva del ser humano. Entonces Dios a lo mejor había mandado a estos perros para que lo consolaran. Por otro lado, hermanos, si Lázaro estaba con Dios, cuando nosotros estamos con Dios, aunque estemos experimentando grandes sufrimientos, nosotros somos consolados. Aunque estemos experimentando grandes sufrimientos, cuando estamos con Dios, somos consolados. Dice el versículo 23. Los dos ya murieron y aquí comienzan los relatos después de la muerte. Relatos después de la muerte. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades. Hermanos, tenemos que entender tenemos que hablar un poquito de lo que es el Hades. El Hades es una palabra griega que en hebreo era el Seol, que es lo mismo, significa lugar de los muertos. Era el lugar que los judíos creían que los muertos iban a permanecer después de ser sepultados. Era el lugar de los muertos. Ahora, Jesús es quien relata esta historia de la vida después de la muerte. Bíblicamente, la Biblia lo muestra con tanta claridad dónde está ubicado el Seol o el Hades, y está ubicado en el centro de la tierra. Ahí está ubicado, en el centro de la tierra. Hace muchísimos años se hizo una investigación, y creo que esto es conocido de todos los evangélicos, en Rusia. Y eso es comprobado, hermanos. Miren, yo vi un reportaje acerca de las voces del infierno que se encontraron en Siberia, en un lugar de Rusia. ¿Han escuchado ustedes ese audio que metieron un micrófono y se oyen voces del infierno, gente quejándose? Pues déjenme contarles que se hizo un reportaje. Unos españoles españoles que no son cristianos hicieron un reportaje para verificar si es cierto esta teoría. Y se fueron, y en primer lugar fueron a investigar y pidieron los archivos a ver si esa investigación fue real, y esa investigación fue real. Fueron al lugar donde había estado y encontraron los vestigios de las herramientas que habían utilizado. Y para terminar de confirmar, encontraron el taladro que habían metido, que era un taladro inmenso que podía romper la roca. ¿Para qué se hizo la investigación? Cuentan que la investigación se hizo porque los rusos, como son bien inteligentes, han escuchado ustedes esa broma donde le dice: te van a llevar
los rusos, ¿verdad? Porque son personas altamente inteligentes. Entonces ellos hacían estudios del suelo a través del audio que transmitían las placas de los suelos, y a través de eso ellos sabían si podían edificar una ciudad porque estaba el terreno, era bueno o era malo. Esa fue la investigación, lo pueden buscar en YouTube, es una investigación real que hicieron unos reporteros españoles, insisto, reporteros que no son cristianos, es decir, no lo hicieron para convencer a nadie, lo hicieron objetivamente. Entonces metieron el micrófono para escuchar lo que las placas decían y lo lograron meter a una profundidad tal que se quedaron asustados cuando empezaron a oír las quejas que se oían ahí. Hermano, esas quejas que se escuchan ahí, déjenme decirle con toda certeza que es una realidad. Allí está ubicado el lugar de tormentos al que van las personas que van sin Cristo y mueren. Ese es el lugar de tormento. Hay una llama, está en el centro de la tierra, el lugar más caliente de la tierra. Allí están. ¿Por qué hoy día tanto volcán se está desbordando, hermano? Tanta gente que está muriendo sin el Señor y ya no caben. Ya no caben. Ahora, quiero detenerme en esto. Tantas veces que has venido a la iglesia, tantas veces que has estado en una iglesia y se te ha hablado del Señor, ¿cómo es posible, mi querido oyente, que tú corras el riesgo de ir a ese lugar? Un lugar real. Si tú no me crees, vaya a buscarlo en internet, no me lo crean a mí. Pero en la Biblia también está que el Seol y el Hades están en el centro de la tierra. Allí están. ¿Cómo es posible que tú te arriesgues a estar en ese lugar? ¿Cómo es posible que tú no te pongas a cuentas con el Señor? Que tú te la vivas la vida pensando que en la última oportunidad, y si no te la da el Señor. Dice la Biblia en Santiago que nosotros no sabemos lo que va a ser de nosotros el mañana. ¿Cómo es posible que dejes pasar esta oportunidad y que lo compruebes en carne propia que ese lugar existe? Bueno, por último, si tú quieres, compruébalo y nos vienes a contar, pues, si ese lugar es verdad. Pero está en el centro de la tierra, dice la Biblia en Efesios 4, a partir del versículo 8, que el Señor descendió, pero que después también Él fue levantado y llenó los cielos. Ahí lo narra. Y otros pasajes también narran que está en el centro de la tierra, que Él descendió, pero que no vio corrupción su alma. Ahora, esto es bien importante y estoy enseñando un poco de doctrina cristiana, así, rapidito. Cuando las personas morían antes del sacrificio de Cristo, todas las personas muertas, sus almas o sus espíritus o su parte espiritual, iban al centro de la tierra, que tenía dos compartimentos de acuerdo a esta narración, partiendo de que no es una parábola sino que es una historia. Estaba el lugar de tormentos y estaba el seno de Abraham, o está todavía el lugar de tormentos y estaba el seno de Abraham. Ahí iban, están allí, los dos mueren y los dos se van para ese lugar. Los dos. Antes de la crucifixión y de la muerte de Jesús, los justos, ¿cómo se salvaban los justos antes? ¿Cómo se salvaban si Jesús no había venido? ¿Cómo se salvaban? Estas son cosas importantes que nosotros tenemos que manejar. Se salvaban, dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, hombre. Solo en Él hay salvación. Entonces, basado en ese versículo, que solo en Él hay salvación, ¿cómo se salvaban antes las personas? Creyendo de que el Mesías iba a venir, el Mesías prometido. ¿Cómo a ellos se les compartía que el Mesías iba a venir? A través de las profecías, a través de las fiestas solemnes que practicaba el pueblo judío, que todo apuntaba a la venida del Señor. Todas las cosas, la antigua ley apuntaba a que el Mesías iba a venir. Entonces, si usted hubiese nacido antes de que el Señor viniera, la forma en que usted se salvaba era creyendo que el Mesías venía. Si usted creía que el Mesías venía, entonces usted iba a vivir una vida justa y usted, lógicamente, a la hora de su muerte iba a pasar al seno de Abraham. Entonces, allí se iban, porque después de la resurrección de Cristo,
Jesús está crucificado juntamente con dos personas condenadas a muerte, y el Señor le dice a una de ellas, la que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que le dice el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, no en el seno de Abraham, sino que estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde es el paraíso? El paraíso no es el mismo seno de Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Pablo lo relata en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 12, a partir del versículo 3. Pablo comienza a narrar: conozco un hombre que fue al tercer cielo. Está hablando de él, dicen todos los entendidos en Biblia. Pero más adelante en el versículo 4 dice, ya no lo dice el tercer cielo, sino que dice que fue llevado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En el cielo. Ahora, basado en esos pasajes, que también hay mucha base bíblica, pero yo solo le voy a dar esta, y usted investigue en su casa el resto. Después de la crucifixión de Cristo, las personas pasan directamente a la presencia del Señor, que es el paraíso. Hermano, si a nosotros nos tocara morir este día, y miren qué importante esta información para nuestra fe, para nuestra vida. Si usted se quedara ahorita con sus ojos cerrados y muriera, cuando usted abra sus ojos, adivina en los brazos de quién va a estar. Démosle un aplauso al Señor. En los brazos del Señor. En los brazos del Señor. La Biblia dice que el velo se rasgó. Nadie podía antes de Cristo ir al cielo, estar en la presencia de Dios. Nadie, porque los antiguos sacrificios solo cubrían el pecado, pero la muerte de Cristo y la sangre de Cristo no los cubre, quita el pecado, y por consecuencia lógica, porque lo quita, nosotros podemos optar a estar directamente a la presencia del Señor, hermano, sin pasaporte, sin visa, sin cita previa para que lo entrevisten los consulados, sin nada, directamente a la presencia del Señor. ¿Cuál es el único boleto? Haber reconocido a Jesús como Señor de su vida y haberle entregado su vida para Él. No basta simplemente que usted venga a la iglesia, no basta simplemente de que usted se identifique con la religión evangélica. No, lo que usted tiene que hacer es abrirle las puertas de su corazón al Señor y vivir para Él, como muchos hermanos acá en la iglesia se nos han adelantado, lo han hecho y nos han dejado de ejemplo. Una de las cosas que a mí más me conmovía de las palabras que decía Margarita, nuestra preciosa Margarita, ella decía: yo pasé toda mi juventud en la iglesia. Yo pasé toda mi juventud en la iglesia. Esos son los recuerdos de gozo que a nosotros nos quedan. ¿Saben por qué? Porque son los momentos donde disfrutamos el paraíso aquí en la tierra, como Lázaro lo hizo a través del consuelo. Aquí es donde nosotros disfrutamos el paraíso. Hermanos, disfruten, jóvenes, cada etapa de su vida en la iglesia, disfrútenla. Yo disfruté los campamentos a los que fui. Yo me acuerdo de esas palabras, a mí me impactaron tanto que dijo Margarita, porque yo he disfrutado de mi juventud aquí en la iglesia. Desde los 22 años estoy en la iglesia y no me arrepiento de haber estado aquí en la iglesia. No me arrepiento. Me recuerdo los campamentos, las veces que hicimos fogates, estuvimos orando. Son los recuerdos que a la larga nos van a quedar porque estuvimos en la presencia del Señor. Me han regañado el hermano Roberto, me han regañado en los campamentos un montón de gente, pero y no, eso es la vida de aquí en la iglesia, porque somos una familia, pues. Hemos estado aquí disfrutando. Me han regañado un montón de gente, he metido la pata, he dado mal testimonio otras veces. Sí, hermano, pero he pasado mi juventud desde los 22 años, he estado aquí en la iglesia y no he hecho otra cosa más que estar acá en la iglesia. Y esos son lo que nosotros más disfrutamos. Yo disfruto haber estado en la iglesia. Lo disfruto, cada campamento, cada cosa que hicimos, cada vigilia que hicimos, cada celebración de fin de año. Hermano, estamos disfrutando el cielo cuando estamos en esos eventos aquí en la iglesia. Aprovechemos, hermanos, aprovechemos. Entonces, después de la muerte de Cristo, la gente pasa directamente al cielo. Directamente al cielo. Hay intervención de los ángeles y directamente estamos en el cielo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque el Señor estará con nosotros. El valle de la sombra de la muerte, creen la tradición judía, que es la transición entre el paso que damos de la vida
a la siguiente vida, que es con el Señor. En esta transición Él nos acompaña y nos guiará más allá de la muerte. Él está con nosotros. Entonces Lázaro está en el lugar de consuelo, disfrutando en el seno de Abraham. Y miren, hermanos, aquí hay un montón de implicaciones doctrinales que yo no puedo dejar de compartir, porque podemos sacar un consenso doctrinal de todas las cosas que nosotros encontramos acá. En primer lugar, una de las cosas que nosotros encontramos, hermanos, interesantes en este pasaje, y es un estudio bíblico, por eso yo quiero enfocarme en cosas importantes. Una de las cosas, y pongan atención a esto que les voy a decir: hay conciencia después de la muerte, de acuerdo a este pasaje bíblico, y no de acuerdo a lo que Coco cree. De acuerdo a este pasaje de la Biblia, hay conciencia. ¿Cómo lo sé? Porque el rico conoció a Lázaro, conoció a Abraham, que había sido aproximadamente 2000 años antes que él lo conoció. ¿Cómo? Ahí eso sí no me lo pregunten, investiguen ustedes. ¿Cómo sé que había conciencia? Le dice a Abraham: ¿Te recuerdas que tú tuviste todos tus bienes? Y te recuerdas, porque para recordarse hay que saber. Te recordás que estaba Lázaro allá en la entrada de tu puerta. Te recordás. Hay conciencia, y la conciencia en el lugar de tormentos sirve precisamente para seguirlo atormentando y seguirlo atormentando. Hay tormento físico porque hay una llama y tenía sed, y hay tormento en el alma porque se recordaba que tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Hay conciencia, hermanos, después de la muerte. Por otro lado, también podemos encontrar que hay sufrimiento, pero también hay paz después de la muerte. Sufrimiento para los que no creyeron en el Señor, y paz para los que hemos creído en el Señor. Hermano, es un lugar de paz. Dice la Biblia en un salmo que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. No hay espacio para que tú andes pensando en cosas tristes en la presencia del Señor. Y si cuando entramos en un tiempo de comunión con Dios aquí en la tierra no hay espacio para cosas tristes, ¿cómo no más en el paraíso, que el Señor lo llena todo? Lo llena todo. ¿Cómo vamos a estar sufriendo ahí? No hay forma. Por otro lado, hermanos, el rico busca una segunda oportunidad y busca misericordia que no tuvo con Lázaro cuando estuvo en vida. La Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. No le llevaba nada y ahora le está pidiendo una gotita de agua cuando nunca tuvo misericordia y cuando la oportunidad se había terminado. Esta es tu oportunidad, hermano. Estemos a cuentas con el Señor, hermanos. Estemos a cuentas con el Señor. Pongámonos de acuerdo con Él, hermanos. Si hoy en la noche viene el Señor por su iglesia o viene el Señor por nuestra vida, hermanos, estemos preparados completamente. Pongámonos a cuentas con el Señor. Buscó una segunda oportunidad y ya no se le pudo dar. Le dijo: no se puede pasar de aquí para allá. Una gran cima no se para. ¿Qué? Si ustedes notan, la palabra cima está con S y significa un hueco. No se para. Ya no se pueden pasar. Así que le termina diciendo: pero vaya donde mi familia, pues, porque tiene tormento por su familia. Si no creen en un muerto, si no creen en la palabra que se les predica, ¿cómo van a creer en un muerto que resucita? Porque la fe viene por oír la palabra. Y si tú has creído lo que hemos compartido en esta noche, si tú has creído, tú no necesitas que una cosa sobrenatural pase en la iglesia para que tú creas, porque lo que se está hablando es la verdad. Tú puedes empezar a experimentar aquí en la tierra, aún en medio del sufrimiento, el paraíso. Aún en medio del sufrimiento tú puedes experimentar el paraíso. Y aún en medio de la riqueza y de la abundancia tú puedes empezar a disfrutar el infierno aquí en la tierra también, porque nos estamos preparando para ir a ese lugar. Ahora, ¿cuál es la conclusión, hermanos? Y con esto quiero concluir el sermón. Que Lázaro, aún en su sufrimiento, tenía bendición. ¿Será que me ayudan los de alabanza
Fer, Darío y los demás que estén. Lázaro, aún en su sufrimiento, tenía bendición. Quiero que busquen este pasaje todos en su Biblia y lo puedan marcar, no solo lo lean de la pantalla, tengan comunión con su Biblia.